Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien, ya que en este video tengo información valiosa e información que me parece a mí que tú deberías saber si estás en este mundo de Chia. Recuerda que anteriormente yo hice un video donde estaba criticando a Flash, parecida a Chia, y veo que un montón de youtubers famosos en cuanto a Chia confían en esta plataforma y ellos se han metido y veo que están farmeando, pero siempre en esos videos que yo veo, siempre ellos dicen, si te metes está bajo tu riesgo. Es decir, así sea que tú veas un video, qué sé yo, de un youtuber americano, un youtuber latino, siempre te meten te dicen eso. Si tú te metes a farmear en Flash, eso está bajo tu responsabilidad porque hay un factor riesgo. Por eso yo hice ese video hace unos días atrás donde yo decía, no te metas en esta aplicación sin ver este video. Y yo lo que hice ahí fue que expuse todos los puntos negativos y las cosas que a mí no me gustan de Flash. Pero me metí en Flash y me metí por lo siguiente. Me metí primero porque yo he invertido mucho dinero en esto de Chia. Fíjate que llevo ya 133 TB. No es mucho, pero he gastado dinero en esto, fíjate, 133 terabytes o TB, que para mí es lo mismo, y tengo 1349 parcelas. Así que hay unos chicos que siempre están aquí en el canal, pues escribiéndome, y siempre están como resaltando lo negativo y lo que a ellos les parece. Y a esos usuarios, no son todos, algunos usuarios que, vamos a decir, viven criticando la mayoría de videos que yo hago. Mira, pana, yo no hago video para complacerte a ti, ¿me entiendes? Si tú quieres, tú no tienes que estar aquí viendo mi contenido. Si a ti no te gusta la manera con la que yo hago el video, pues es simple, vete a otro canal, no estés viendo mi contenido. No me interesa que tú estés aquí. A mí me interesa la gente positiva y la gente que emprendedora, la gente que piense que este proyecto de la criptomoneda y que Chia va a ser bueno en un futuro. Y esos usuarios que estoy mencionando no son todos, solo es una parte que siempre están diciendo, no, que tiempo tú no sabes hacer video, que tú no sabes de criptomonedas. Pues mi hermano, es simple, no veas mis videos, vete a otro lado. Yo no te obligo a que tú estés en mi canal. Y en cuanto a esto de YouTube, gracias a Dios yo tengo otro canal con más de 200,000 suscriptores. O sea que yo hago esto de las criptomonedas porque me he metido en este mundo y me ha gustado y estoy compartiendo con ustedes las experiencias que vivo. Y si yo decido, por ejemplo, meterme en Flash, o si no decido hacerlo, o si yo expongo mi punto de vista de manera negativa y lo malo, porque yo no voy a estar todo el tiempo resaltando lo bueno como hacen muchos youtubers que solo están diciendo, no, que Chia es positivo, que esto te va a ir de maravilla. Mira, para no cansarte el cuento, y este video va para los usuarios de este canal que sí les gusta ver este contenido y que sí les gusta estar informado. Mira que yo hice, decidí probarlo. Mira aquí, yo metí toda mi capacidad en Flash. Míralo aquí, metí a 133 TB. Y tú dirás, tiempo pero tú deberías ya de haber ganado unas cuantas monedas. Y de hecho, esa fue la idea del por qué yo decidí arriesgarme a meterme en esta plataforma. Porque al principio yo no quería meterme en esta plataforma. Por lo mismo que está pasando ahora. Y te lo voy a contar en este video. Porque este video decidí hacerlo para los usuarios que quizás quieran también probar suerte en Flash. Y quizás ganar algo aparte, cultivar algo que no sea Chia, porque fíjate que en Chia es muy difícil el tú poder ganar algo, e inclusive con una capacidad como esta que yo tengo, que no es mucho, pero estamos hablando de una inversión, vamos a decir, de unos $5,000 en espacio,
computadora, discos M.2, es decir, se ha gastado un dinerito. Y yo dije, bueno, pues si hay algunos youtubers latinos que están haciendo buen trabajo, hacen buenos videos y ellos están positivos y dicen que Flash es bueno, pues bueno, si ellos se arriesgaron, yo lo voy a hacer también. No está de más, porque yo he invertido este dinero, es para que en un futuro yo ganar algo. No es para estar aquí solo haciendo videitos, no, para nada. Es para yo en un futuro, esta inversión que yo hice, poder sacarla. Y a los chicos que también me están escribiendo sobre que por qué yo no he vendido los discos, porque yo hice un video diciendo que Chia es malo, que Chia no genera gran dinero, y lo mantengo. Es cierto, Chia al día de hoy no está generando literalmente nada. Por esta capacidad que yo tengo, aproximadamente estoy generando unos 0.02 Chia. Y ya tuve problemas en HPool y también tengo problemas en Corpool. Tengo un problemilla en Corpool, que más hasta te lo voy a enseñar para que veas. Fíjate. Aquí, en Dashboard. Mira, yo estoy farmeando al día 0.02 Chia con una capacidad de 1350 plop y 133 TB o terabyte, que para mí es lo mismo. Entonces, ¿cómo yo no te voy a decir a ti que esto es algo que no tiene mucho futuro, o es una inversión que tú vas a hacer que la vas a poder recuperar a largo plazo? Y a esos chicos que me dicen que por qué no vendo los discos, que por qué no me retiro. Fíjate, pana, cuando uno se mete en un negocio, uno está expuesto a pérdida, uno está expuesto a gastar dinero. Muchas veces para tú poder en un negocio, en cualquier negocio, un negocio que por ejemplo que tú lo pongas hoy y a las 2 semanas te esté dando ganancia, o al mes ya te presente una ganancia, para mí eso es un negocio exitoso. Entonces yo tengo una política que cuando yo me meto en un negocio, yo le doy mínimo un año. Si en ese año por lo menos me está dando los gastos, o en ese año yo veo alguna ganancia, pues un negocio que puede ser que se mantenga. Y si en el segundo o tercer año ya tú estás viendo grandes, vamos a decir grandes ganancias, pues un negocio que no va a cerrar. Me pasa igual con Chia. Yo decidí darle este tiempo a esta plataforma para ver si después de unos meses veo algo de dinero, porque hay una inversión grande en cuanto a los discos, y aparte de esto hay un trabajo enorme para tú crear 1350 plop. No es tarea sencilla. O sea, para tú crear esto, eso lleva varias semanas, hasta meses. Yo llevo como un mes y pico creando plop para poder llegar a la cantidad de 1350 plop. Entonces, para esos chicos que yo dije que iba a vender los discos, lo que yo estoy haciendo es que le estoy dando una oportunidad a este proyecto, que es un proyecto nuevo. Chia es un proyecto que salió recientemente. Entonces yo le voy a dar, qué sé yo, una oportunidad para ver si a pasar de los días la cosa cambia y todo va a mejor. Si en unos meses, máximo un año, yo no veo ganancia, pues lógicamente voy a vender una gran parte de espacio, porque yo uso mucho espacio. Inclusive la mayoría de esta capacidad que tú ves acá no fue que yo lo compré, yo tenía ya una gran cantidad de espacio. Yo compré unos cuantos discos, pero yo tenía, por ejemplo, mi PC ya venía con esos discos M.2, ya yo lo tenía. También tenía un servidor NAS con 72 terabytes. O sea que yo lo que hice invertir fue, vamos a decir, compré unos cuantos discos y la capacidad me llegó a 133 TB, que todavía me queda por farmear, todavía me queda por crear el plug como unos 5 teras, y ya ahí paro porque ya no tengo más espacio, ya ahí me quedaría sin espacio y no voy a invertir un centavo más en esto de Chia. Un chele no lo invierto, ya yo me voy a quedar aquí. Voy a probar suerte, voy a darle un par de meses, y después de un par de meses, si esto no me da los resultados, pues vendo los discos y los discos que me sobren, y me quedo solamente con los discos que yo estoy usando para mi proyecto, el Presente Tech, que es mi otro canal de tecnología. Bien, ¿qué punto negativo le doy a Corpool? Y debes tener cuidado. Mira, hace 2 días que ellos me pagaron este monto. Primero me pagaron el monto 0.5, me lo depositaron, pum, sin problema. Pero ¿qué pasa? Que hace 2 días cobré 0.02. Y hace más o menos 2 o 3 días, 4 días para ser exacto. Hace como 4 o 3 días me metí en Flash.
Y a partir de ahí es que he notado como que Corpur me está reteniendo los fondos. Esto fue un pago que recibí antes de ayer. Ayer no me pagaron nada y hoy tampoco me pagaron nada. Este pago lo recibí antes de ayer. No sé si son cosas mías, no sé si es que ellos los fines de semana, porque hoy es domingo, y me hicieron este pago el viernes. No sé si es que ellos los fines de semana no trabajan, quizá todo me lo pongan mañana, o no sé si fue porque yo me metí en flag, ¿no? Fíjate que inclusive yo estoy farmeando sin ningún problema. Mira, todo está sincronizado y mira los pros donde se ven y todo va color de rosa. Pero en cuanto al dinero, se me frizó ahí desde el viernes. Y yo aproximadamente recibo por 133 TV Buy, recibo aproximadamente 0.02 Chia. Que imagínate una inversión de 133 TV Buy para tú ganar esto es muy poco. Pero cierro Corpur y voy a lo importante. Aquí es que yo quiero que tú veas y sepas bien antes de meterte. Y por eso yo me busco problemas, porque es que yo aquí no digo lo que los usuarios quieren escuchar. Yo digo aquí la realidad. Yo no estoy aquí para complacer a 2 o 3 usuarios. Yo estoy aquí para decir la verdad y resaltar lo bueno y resaltar lo malo. Y en este momento lamentablemente no me gusta Flash. ¿Por qué no me gusta? Porque mira, yo metí 132 TV Buy hace como 3 días. Cuando yo me metí, la red decía, a ver, lo voy a poner en pantalla grande. Mira, cuando yo me metí, la red decía un día para ganar. Óyeme bien, la red decía un día y aquí había solamente como 650 petabytes o 700 petabytes cuando yo me metí. Y me metí con todos mis props, sincronizó sin problema. Fíjate que todo está cultivando, todo está sincronizado, porque veo que algunos usuarios con otras plataformas le presenta problemas en cuanto a sincronizar, y yo inclusive pensaba que mi problema era ese, que no se estaba sincronizando. Sin embargo, todo está sincronizando bien, estoy cultivando, está farmeando sin problema. Igual para la aplicación principal Chia, ustedes saben que alcanzar un premio en Chia es como tirarle piedra a la luna. Esto es muy difícil. Pero me llama mucho la atención que esta plataforma, con esa cantidad de espacio que yo tengo, que no es mucho, pero si me marcan un día aquí, pasó ese día, no me depositaron nada. Pasaron 2 días, más o menos, o un día más, no me depositaron nada. Luego subió un día más porque la red creció. Al subir un día más, ahora es más difícil el tú poder ganar. Ya pasa de un día a 2 días. Y tienen aquí el letrerito este letrerito que dice que puede durar hasta 3 o 4 veces más en tu ganar. Que ya yo cumplí ese tiempo. No, yo tengo como 4 o 5 días. O sea, yo cumplí el tiempo. Por ejemplo, cuando estaba que yo podía ganar solamente a un día, pues ahí ya yo debí ganar, porque pasaron 3 días, casi 4. Luego la red creció. Fíjate que ya están, mira, tenemos casi ya, mira, 900 y pico de petabytes. Y aumentó un día. O sea, la red está creciendo. ¿Qué va a pasar ahora? Pues mira, yo voy a hacer lo siguiente. Si tú decides meterte, voy a decir, como dicen los otros youtubers, que lo pintan muy bonito y dicen, no, que esto funciona, que esto es un proyecto bueno, que hay futuro. Y ojalá que haya futuro, porque yo estoy metido y tengo ya una inversión acá, ¿no? Ojalá y haya futuro. ¿Qué va a pasar ahora? Pues mira, yo le voy a dar un día más. Un día más. Si mañana en la noche, por ejemplo, mañana es lunes, hoy es domingo, mañana es lunes, a esta hora yo no he recibido, aunque sea una recompensa, cierro completamente Flash, me salgo de ahí. Porque yo lamentablemente no estoy trabajando para estar cansado, como decimos. Yo estoy trabajando para ganar algo. Y me arrepiento de haber compartido mis palabras claves, porque recuerda que para tú poder sincronizar en Flash y en Chia y en las otras que han salido, yo solamente me fui por Flash, porque yo veo que esta es como que la que más mejorcita se ve, ¿no? Y que sincroniza de una vez y que no hay problemas. Si no veo una recompensa de aquí a mañana, pues yo borro mis palabras de seguridad
y desinstalo esta aplicación completamente desde mi PC y la bloqueo con mi antivirus de que no vaya a tener ninguna situación. Porque a mí me parece, no me parece muy bien si yo cumpliendo con una cantidad razonable de espacio y ellos diciéndome a mí que en 2 días, en un día tú ganas un premio, pasan 3 días y no ganas nada y luego te sube un día más porque la red crece. Pues para mí el futuro de esto es incierto. Y esto lo estoy diciendo yo de manera personal. Yo me voy a salir y me voy a quedar farmeando en Chia. También si Corpur no me paga mi dinero mañana, vamos a decir mañana, mañana le voy a dar todo el día de mañana. Si no me pagan, pues lo que voy a hacer es que voy a farmear en solitario. No me importa, voy a dejar eso ahí. Primero, no voy a invertir ya un centavo más en Chia. No compro un disco más, no invierto nada. Si Corpur no me paga mi dinero mañana, pues me salgo completamente y voy farmeando en solitario hasta que encuentre otra pool. Que de hecho hay otra. No es oficial todavía porque ustedes saben que Chia no ha soltado los protocolos de red. Mira la fecha que vamos y todavía no han soltado los protocolos de red. Que eso es algo también que tú tienes que tomar en cuenta. No lo han soltado. Así que todavía también si tú farmeas, si tú cultivas en solitario, pues también eso es como tirarle piedra a la luna, el tú ganar un premio. Pero yo no voy a estar tampoco haciendo rico a la gente de Corpur, donde yo estoy metiendo toda esta capacidad y no voy a estar recibiendo ni un centavo. Prefiero farmear en solitario y si se me pega algún día, lo hago hasta que salgan las PUR oficiales, ¿no? Que Chia se decida ya a soltar los protocolos y que tú puedas meterte una PUR ya seria y una PUR que te empiece vamos a decir, a reconocer el espacio y el esfuerzo que tú has hecho en esto. Así que lamentablemente yo en este canal digo las cosas como son. Este canal es para los usuarios emprendedores y para los usuarios que quieren que se diga la realidad, no que se esté pintando que las cosas van bien y que todo va a ser color de rosa, porque no lo es. Esto de Chia, si tú inviertes tu dinero aquí, olvídate de que tú vas a recuperar tu dinero de una vez. Y más como está el mercado al día de hoy, que ustedes saben que las criptomonedas están ahora mismo muy baratas. Esto, si tú decides meterte en esto, es para que sepas que vas a recuperar tu inversión en mucho tiempo. No lo vas a recuperar de una vez. Esto te va a tomar mucho tiempo. Y para tú poder ganar algo, tendrías que tener una capacidad de unos 300, 400 TB, que es una inversión demasiado grande. Si tú lo comparas con GPU, pues el GPU gana por mucho, porque GPU ya hay PUR y te pagan sin problema, y tú cuando estás mirando con una GPU, pues tú ves tu dinero todos los días y eso está bien heavy. Pero aquí el futuro de esto es incierto, porque mira, mientras la red crece, menos dinero tú ganas. Inclusive yo me metí aquí en Flap pensando que iba a poder ganar un par de monedas que todavía no tienen ningún valor en el mercado tampoco, porque cuando viene a ver yo gano y digo, bueno, tengo aquí 2 monedas, pero eso no tiene valor, e inclusive todavía no tienen casa de cambio. No sé qué rayos yo hago aquí arriesgándome y metiendo mi capacidad acá, trabajando para ver qué pasa en un futuro. Pero ustedes saben que esto de la criptomoneda es loco. Mañana puede salir una casa de cambio y que ponga las monedas a $2,000 o 1,900 como salió Chia en su momento, que la moneda salió a un precio muy bueno. Y por eso yo decidí meterme en este proyecto de Chia, porque lo vi muy bueno. Primero por que no impacta tanto al daño que se le hace al medio ambiente si lo comparas con minar con GPU. Es muy chulo tú minar con discos. El consumo de energía es mínimo y eso no jode tanto como las GPU. Las gráficas, si tú tienes por ejemplo un rig, si tú tienes más de 3 o 4 gráficas, tú sabes que eso trae muchas complicaciones con el tema de el consumo energético, con el tema de el daño que le hace eso al medio ambiente, y también con el tema de la temperatura, porque minar con GPU, eso es un calor infernal, eso no lo aguanta nadie. Así que chicos, pasé por aquí para darle mi opinión y decirle qué está pasando. Decidí meterme en Flap. Al principio dije que no, pero lamentablemente yo tengo que probar todo. La idea de esto es yo poder recuperar esta inversión que he hecho. 133 TB hace ya unos 4 o 5 días y hasta ahora no he ganado ni un solo centavo. Cuéntame tú aquí en los comentarios qué te parece a ti esto. Si no lo has hecho, te meterías en Flash y arriesgaría
tus palabras de seguridad, porque tú sabes que tú tienes que dar tus palabras de seguridad de Chia para que todo se sincronice y vaya al mismo nivel. Así que, no sé, a los chicos de aquí del canal que siempre están apoyando este humilde proyecto, gracias, le agradezco muchísimo que ustedes están siguiendo este proyecto de cerca. Y si quieres que siga haciendo contenido como este, pues déjame un comentario. No sé, le voy a dar 24 horas más. Si en 24 horas más no gano ni una moneda, pues saco todos mis pros de acá y es que borro mis palabras de seguridad, bloqueo esta aplicación y jamás vuelvo a farmear acá, a menos de que ellos en un futuro ya estén en una casa de cambio y que estén metidos en una pool y que yo empiece a ver ganancias de una vez. Esta es mi opinión personal, la mía. Tú tienes la tuya, tú haces lo que tú quieras con tus plops, con tus discos, y yo hago con lo que yo quiera con mi 133 TV Buy. Me meto, me salgo, me voy de las PUR, cambio PUR, me meto a otra. Eso ya es decisión propia de cada usuario. Y si decides meterte en Chia, si decides meterte en Flash, si decides farmear en Core PUR, que todo eso quede bajo tu responsabilidad. La verdad es que yo a nadie lo invito a invertir dinero en esto, porque el futuro de esto es a largo plazo. Tú esto no lo vas a ver de una vez. Este es el Tiempo Tech. Si te gustó el video, suscríbete y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta el próximo video.